del Congreso de la República. Señor Barba Caballero, ¿usted desea hablar antes de que se lea la declaración? Señor presidente, para informar al Pleno que nosotros retiramos la firma de ese documento y en su momento nuestro vocero, el señor Ángelo Flores, va a hacer algunas sugerencias y unos agregados al mismo. Tómese nota. Señor relator de lectura. Ese es un acuerdo del Congreso y una declaración. Proceda. Declaración del Congreso de la República. Expresar el reconocimiento del Congreso de la República a los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en el rescate de los rehenes en la Embajada del Japón el 22 de abril de 1997. Manifestar la preocupación por la orden de detención preliminar dictada contra personal militar intervenientes en el operativo Chavín de Huántar, haciendo votos para que las autoridades competentes resuelvan la controversia en justicia conforme a la autonomía y atribuciones del Poder Judicial. Grupos parlamentarios firmantes: Perú Posible, Partido Aprista Peruano, Unidad Nacional. Ha retirado su firma. Unión Parlamentaria Descentralista, Frente Independiente Moralizador. 5 minutos por grupo parlamentario en orden a los votos obtenidos en la elección. En primer lugar, por Perú Posible, el señor Henry Piz puede hablar. Señor presidente, los peruanos y en particular los que hemos vivido la dramática etapa del terror en el país, no solo reconocemos a nuestras Fuerzas Armadas, sino estimamos mucho a los que han arriesgado sus vidas y a veces la han entregado en defensa de otros seres humanos. Por eso, en su oportunidad y ahora, saludamos lo que fue la operación Chavín de Huántar, porque rescató vidas, defendió vidas, y eso costó vidas, señor. Y no hay valor mayor que el valor de la vida. Al mismo tiempo, y por eso mismo, ante lo que ha causado escándalo en el país, que es una orden preliminar de detención para una parte de los que participaron en ese operativo, antes de que se haya procedido a la apertura de la instrucción y probablemente sin tener nosotros todas las informaciones, tenemos que decir que nos preocupa. Y la preocupación no es en absoluto nada que menoscabe el respeto que tenemos por la autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, que tiene que cumplir sus funciones dentro de la ley y como le corresponde. Por tanto, decimos a la vez las dos cosas. Ratificamos nuestra estima por esas Fuerzas Armadas que se jugaron por nosotros y salvaron vidas. Canal N. Y no vamos a impedir ninguna investigación, porque al margen del heroísmo y del claro servicio a la patria que ahí se ha hecho, si alguien ha delinquido, tiene que ser investigado. Pero eso tiene que ser parte de lo que se hace en la justicia. El Congreso respeta eso, y respeta eso porque respeta justamente el derecho a la vida. Me pide una interrupción la señora Tausen, señor presidente. Gracias, presidente. Creo que es importante señalar que este texto es el resultado, y con el respetable retiro y motivos darán los integrantes y representantes de Unidad Nacional, de un diálogo directo y franco entre representantes de los grupos políticos en el Congreso, que tenemos la doble preocupación de que en nuestro país lleguemos a la reconciliación en este año de la verdad y la reconciliación a través de la justicia y a través del equilibrio respecto a lo que significa una democracia que respeta la separación de poderes. Dejar en claro, como lo dice la declaración, que no es una intervención en lo que es la autonomía del Poder Judicial y que efectivamente reconocer el heroísmo, reconocer el valor de los miembros de la Fuerza Armada en un rescate de esta naturaleza no lleva ni debe conducir a impedir investigaciones que la propia Fuerza Armada está dispuesta a
afrontar respecto a individuos integrantes de las mismas que son formados efectivamente para la defensa nacional y para el combate también al terrorismo. Sin embargo, creemos que hay que dejar bien sentado que la ley es igual para todos y que este Congreso, cuando manifiesta una preocupación, se refiere a cuál es su opinión sobre la interpretación de una norma legal, pero de ninguna manera este es un mensaje de debilidad o de debilitamiento hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público. El propio jefe de Estado ha declarado el día de hoy que se respetan esos fueros y que el derecho a la vida y el derecho al debido proceso nos asiste a todos. Gracias por la interrupción. Solo para terminar, señor presidente, reiterar nuestro reconocimiento a los integrantes de las Fuerzas Armadas que participaron en el rescate de los rehenes, nuestro respeto al Poder Judicial y esta preocupación que estamos seguros el Poder Judicial, dentro del debido proceso, le dará la atención pertinente. Y estamos seguros que, cumpliendo la ley, el Perú del futuro será un Perú reconciliado si se basa en la justicia, investigando lo que haya que investigar, pero distinguiendo muy bien entre quienes lo han servido de corazón, como son la mayoría de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, y los que hayan podido cometer cualquier error o cualquier delito en cualquier circunstancia, sean civiles o sean militares. Gracias, señor presidente. Habiéndose extendido un minuto más, se traslada un tiempo igual a los demás grupos. El señor Castillo tiene 6 minutos. Señor presidente, este es un tema que realmente hace muy bien la representación nacional en tocar esta noche. Hubiera resultado incomprensible para la opinión pública que un tema que está en el meollo de la controversia de la ciudadanía, el Congreso cerrara los ojos ante ello. Por eso creo que es importante, interesante el pronunciamiento que estamos adoptando, en primer término. En segundo lugar, creo que esta circunstancia lamentable, inaceptable para la gran mayoría de peruanos, la detención por orden judicial o un procedimiento preliminar antes de un proceso judicial, sin existencia de una denuncia formal ni menos de un auto apertorio de instrucción, resulta incomprensible para mucha gente que los héroes que rescataron a los rehenes de la Embajada de Japón hoy día resultan criminales perseguidos con orden de detención. Esto en la imaginación popular, por cierto, identifica al gobierno. Creo que el gran perdedor, más allá del fiscal Saavedra, que nadie lo conocía antes de esto, salvo porque fue por resolución de la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público, el fiscal ad hoc del caso Banco de la Nación, acá tengo la resolución, o por la juez Pollack, a quien no recién hoy día he tenido el honor de conocer, pero la visión de la gente es que el conjunto del gobierno ha adoptado una medida aparentemente injusta, que merece sin duda una investigación y a la que nadie se opone ni nadie rechaza, pero sí se cuestiona que esta investigación, luego de 14 meses de haberse indagado y seguido, en lugar de plasmarse en una denuncia concreta y con nombres y apellidos y con cargos objetivos, se use el atajo de una solicitud de detención preliminar que en menos de 24 horas una juez califica. Lo cierto, señor, es que hubieran podido haber soluciones diversas. Hemos estado trabajando estos temas y el comunista Primo planteó una iniciativa que la recogimos rápidamente, que hubiera sido modificar la ley 27379, porque acá nace una enorme confusión. Acá están confundiendo una acción de una pluralidad de personas, como es un comando militar, con una organización criminal, como puede ser la mafia montesinista. Creo que son dos cosas completamente distintas y sumamente injusto que por una confusión de interpretación de la ley se termine equiparando una cosa con la otra de cierta manera. Eso es lo que causa repulsa y rechazo ciudadano.
hubiéramos podido resolverlo con una simple modificación legal. Yo entiendo que fundamentalmente la mayoría parlamentaria no hayan querido que sea así. Existen otras iniciativas para plantear una amnistía sobre el tema. Y nosotros, que hemos planteado un proyecto de ley, no hemos hecho petición ni cuestión de Estado para exonerar trámites previos, que vayan a las comisiones y que se discuta. Y ahí veremos los pros y los contras de una medida. Pero sin duda, señor presidente, que es pertinente que el Poder Legislativo emita una preocupación profunda y seria sobre el tema, que contiene quizás en una declaración que probablemente no recoge la aspiración de todas las bancadas, pero que es muy importante que sea una declaración que salga unánimemente del Congreso, o por lo menos por una abrumadora mayoría. Yo le pediría a Unidad Nacional que en su momento oportuno reconsidere su posición para conciliar texto y decisión. Pero lo que no podíamos era permanecer de costado o mirando hacia otro lado, señor presidente, en estas circunstancias. El Perú está atento a esta decisión judicial. Acá bien se ha dicho que hay que respetar la autonomía del Ministerio Público, la autonomía del Poder Judicial. Pero también hay que considerar, señor presidente, que no es tan simple mirar desde una butaca, de una curul o de un escritorio lo que pudo haber pasado en esa circunstancia terrible del asalto a la Embajada del Japón, en que arriesgando la propia vida miembros de la Fuerza Armada liberaron a los rehenes. Probablemente la mecánica del ataque, como alguien lo ha explicado, puede haber significado la detección de esas heridas que se señalan. Pero nadie nos ha asegurado, porque ayer no lo dijo el fiscal, que esos disparos en la espalda hayan sido inclusive post-mortem de gente que ya estaba neutralizada y eliminada, y solamente en la acción inmediata puede haber sucedido. Puede haber un caso, puede haber dos, puede haber tres, como dijo el fiscal, que tiene cierta convicción sobre 3 presuntos casos. Pero 3 presuntos casos me parece racional, que justifican la detención de 12 personas, entre ellos 4 generales de ejército. Hasta un sargento, yo no veo, y el principal responsable, y el que dio la orden del ataque en Chavín de Huántar, y el que ordenó desde un juzgado procedan, y seguramente si es que hubiera habido este repaso, debe haber insistido en la orden, y a ese quién lo acusa. Y a ese, ¿por qué no se responsabiliza en su verdadera dimensión? ¿Por qué se tiene que romper la pita por lo más débil atacando a los representantes de la Fuerza Armada que actuaron y que son un ejemplo para sus compañeros de armas? Creo que ese es un craso error en este orden judicial y fiscal, pero que arrastra el prestigio del gobierno. Y que yo lamento que algunas apreciaciones no comprendan en su real dimensión esto. En todo caso, la bancada del APRA está solidaria con esta declaración. Hubiéramos querido otras medidas, pero estoy seguro que en su momento oportuno las podremos tomar. Muchas gracias, señor presidente. Unidad Nacional intervendrá a través de los señores Rey y Flores Arauz con 3 minutos cada uno. Presidente, y principalmente fue la acción de las Fuerzas Armadas y la Policía que nos permitió, señor, prácticamente terminar con ese fenómeno. Y esos que son los buenos, señor, esos que actuaron como reacción, esos que no generaron la acción, esos que nos salvaron de los problemas, hoy día resulta, señor, que están encausados. El mundo al revés, señor. Los buenos los tornamos malos y los malos, señor, vaya a saber hoy día todos qué hicieron con los malos que los han santificado y convertidos en buenos. Esto, señor, no puede ser. Yo creo que se requiere la acción conjunta del Ejecutivo, del Poder Judicial, del Legislativo para resolver estos problemas. Y distinguir, señor, como bien ha dicho Jorge del Castillo, lo que es, señor, corrupción de lo que es terrorismo. Corrupción, señor, hasta las últimas consecuencias. Si hay ladrones, señor, así tengan 200 estrellas y 400.000 medallas, pues a la cárcel. Pero, señor, los que han luchado contra el terrorismo, los que han luchado contra la subversión, no merecen, señor, de modo alguno este tratamiento. Y creo que tenemos que buscarle no solamente soluciones políticas,
que para eso estamos. Soluciones judiciales las deberá encontrar el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo salió a través de su ministro de Defensa, pero tenemos que coordinar, señor, para buscar la reconciliación ya de todos los peruanos y no convertir, señor, a los que han sido mártires, a los que se han sacrificado, a los que han puesto el pecho, señor, no los podemos convertir hoy día de modo alguno en villanos. Por eso, señor, nosotros proponemos, estando de acuerdo en el espíritu de la moción, algo más, señor, algo más que nos tiene que comprometer, señor, y que no es nada raro, si me permite. Señor congresista, agregar, solo haciendo notar que eso tiene que ser o con cargo al tiempo del señor, o si no, después ampliar el tiempo. Que sea usted lo más breve, por favor. Lo seré, presidente. Gracias. Agregar, el Congreso de la República tramitará las iniciativas legislativas que han sido presentadas sobre el tema. Si no, señor, nos quedamos con una declaración que parece maquillaje, nos quedamos con una declaración que parece esos productos light. Aquí lo hicieron, señor, por salir del paso. No, señor, necesitamos todos los peruanos respaldar a esas Fuerzas Armadas que nos salvaron, señor. Si hay corruptos, a la cárcel, pero quienes nos salvaron merecen nuestro aprecio, nuestra consideración y nuestra estima. Gracias, presidente. Se solicita a los grupos parlamentarios que en su momento respondan si aceptan la sugerencia de un tercer párrafo que ha planteado Unidad Nacional. Mientras tanto, le corresponde el turno al señor Rey. Yo, si pudiera mantener 2 minutos y medio, si no, repartiremos el tiempo después. Señor, la toma de la Embajada de Japón fue, digámoslo de una vez y tengámoslo muy claro, por parte de los terroristas asesinos, un delito de lesa humanidad, porque se trató de una extorsión, de un chantaje y de un secuestro. Ese es el hecho. Y porque un ciudadano japonés, Osuna, ni recuerdo bien su apellido, comentó en algún momento que había visto a un emeretista que se había rendido, que estaba vivo y que después resultó muerto. Un japonés que ha declarado esta mañana a una emisora de radio por teléfono que no tenía por qué tenerle agradecimiento a los comandos peruanos porque él era japonés. Por versión de ese señor, quienes liberaron en Japón al Perú y al mundo de ese chantaje terrorista, están siendo hoy investigados, encausados y acusados ya definitivamente por algunos que se llaman defensores de los derechos humanos. Ayer rendíamos en este Congreso, señor, homenaje al soldado desconocido. Creo que tenemos el deber hoy de rendir homenaje al soldado conocido, a ese que tiene nombre y apellido y que, por cierto, ya están saliendo sus nombres a la luz pública como consecuencia de la investigación que se está haciendo y como consecuencia de la orden de captura que se cierne sobre ellos. Señor, estamos en un problema político y el Congreso del Perú tiene que resolver el problema político. Yo no creo en la interferencia de poderes. Dije en la mañana en una sesión con el presidente de la Corte Suprema, el presidente de la Corte Superior y la jueza, que yo creía que ellos estaban haciendo, con posibilidad de error, lo mejor según su leal saber y entender. Y ellos utilizan las atribuciones constitucionales que les correspondan. Nosotros creemos que el Congreso también debe utilizar las atribuciones constitucionales que le corresponden. Y entre ellas está, justamente para este tipo de casos y para otros, la posibilidad de dictar una amnistía. Hechos y no palabras, señor. Porque claro, es muy fácil llenarnos la boca de agradecimiento a esos soldados, pero no hacer nada. De manera, señor, que creo que tenemos que resolver políticamente lo que hoy es un problema político, generado en el país, no por culpa de los comandos, por culpa de los terroristas que quisieron destruir al Estado peruano y a la sociedad peruana. No se puede poner en la misma balanza, aun cuando hubieran excesos que no son justificables, a quien atenta contra la sociedad y a quien comete excesos en defensa de la sociedad.
sin justificar esos actos. Señor, yo espero que no nos quedemos solamente hoy en una declaración, sino que la próxima semana podamos poner en efecto la amnistía que algunos hemos presentado. Muchas gracias. El Frente Independiente Moralizador hablará a través de uno o dos señores, 3 minutos cada uno, por favor. Señor Alvarado. Gracias, presidente. Señor presidente, el Perú ha vivido varias etapas que parece que nos hubieran azotado. Vivimos una etapa de revoluciones socialistas, vivimos una etapa de desbocamiento en el manejo económico del país y vivimos una etapa terrorista. Y yo creo que nosotros hemos aprendido y la historia nos va dejando a nosotros enseñanzas para podernos comportar en el futuro y construir una nación como queremos todos y una patria justa. Dentro de este marco, en la lucha contra el terrorismo, han habido peruanos y es casi toda una generación, porque 20 años de esta lucha significa una generación entera de militares dedicados, señor presidente, a reponer el orden en el país, a darnos un espacio de paz como corresponde y a eliminar todas estas lacras, señor presidente, que quieren imponer por la fuerza un criterio para la sociedad. En ese marco, señor presidente, pueden o no haberse cometido excesos, pero tenemos que tratar las cosas con justicia. Asimismo, señor presidente, toda la época de los 10 años pasados, llenos de corrupción, como han sido demostrados, significó que para el procesamiento de estas personas tuvieran que darse leyes de excepción. Y una de ellas, señor presidente, la ley 27379, para que permita que se pudiera establecer medidas cautelares de restricciones de la libertad de las personas en función de la acción persecutoria de la justicia. Y todo ello, señor presidente, siempre hemos querido que sea aplicado por el Poder Judicial dentro del marco de justicia y respeto a la ley. Sin embargo, señor presidente, tenemos que hacer un esfuerzo, respetando la autonomía del Poder Judicial, para salir al frente de una resolución en un caso o lo que puede ser un tratamiento procesal y un tratamiento penal con respecto al tema que nos ocupa. Por eso, señor presidente, nosotros respaldamos esta moción en la medida que expresa el reconocimiento a todos los miembros de la Fuerza Armada que participaron en el rescate de los rehenes. Coincidimos que quienes son los principales responsables y de repente los únicos de todos estos hechos que pudieran haberse derivado son quienes privaron de la libertad a peruanos y extranjeros reunidos en una sede diplomática y que por lo tanto al usar las armas y la violencia había de por medio lo mismo. Consideramos, señor presidente, que el tratamiento que puede darle el Poder Judicial en el conocimiento de hechos que pudieran haber sido atentatorios contra normas de respeto a los derechos humanos se traten dentro del marco de la justicia y la ley, que es lo que señala la moción, señor presidente. Va a completar esta intervención el congresista Heriberto Benítez por el Frente Independiente Moralizador, señor presidente. El señor Benítez. Gracias, presidente. Quienes creemos en la democracia tenemos que darle todo nuestro pleno y total respaldo a las Fuerzas Armadas, a esas Fuerzas Armadas que representan el glorioso ejército de Bolognesi, la Marina de Grau, la aviación de Quiñones y la policía que viste con honor su uniforme, señor presidente. Y también a todos aquellos que realizan esos operativos para darle tranquilidad a la sociedad, para dar el sosiego y para rescatar rehenes. El operativo Chavín de Huántar no está en cuestionamiento, ni lo ha estado, entiendo yo, ni por el Poder Judicial, ni por el Ministerio Público. Y quienes creemos en la democracia, repudiamos con energía los actos terroristas y criminales que causaron la vida de millones, de miles de peruanos, que los llevaron a la tumba por actos cobardes y asesinos, traidores y felones, a través de numerosos coches bombas y de atentados contra delegaciones policiales. Eso lo repudiamos con toda energía. Pero, presidente, cuando el Congreso de la República se reúne para adoptar una declaración, tenemos que entender que esa declaración tiene que recoger en la mayor de las posibilidades el espíritu de la totalidad del Parlamento. Cuando yo leo el punto primero,
considero, y lo hemos dicho en el Frente Independiente Moralizador, lo respaldamos totalmente. Cuando leemos el segundo, también entendemos el espíritu y somos personas que comprendemos a dónde va una declaración. Ahorita, colega, para terminar, pero presidente, me preocupa, y tengo que decirlo públicamente, porque creo que la defensa de los derechos humanos me obliga a ello, cuando se dice que el Congreso mostrará su preocupación por la orden de detención preliminar dictada contra el personal militar interviniente en el operativo Chavín de Huántar, y hasta donde he escuchado en sesiones de la Comisión de Justicia, no se ha ordenado la detención del personal que intervino en el operativo Chavín de Huántar, sino lo que se está buscando es investigar un hecho diferente que dio lugar a una ejecución extrajudicial. Yo pediría que en la redacción se corrija esas dos líneas para que quede claro a dónde va el pronunciamiento del Congreso y que no se pueda malinterpretar ni malentender como que estamos buscando interferir en la autonomía e independencia que merece el Poder Judicial, que tiene que cumplir a cabalidad con su deber y que respaldamos todos los peruanos para saber qué sucedió realmente y si hubo o no hubo responsables. Ese es el alcance que puedo dar al presidente, y le doy la interrupción en los últimos segundos que me queda al colega Requena, que también quiere pronunciarse a nombre de las personas del Perú que lo escuchan con mucha atención. Gracias, presidente. Un momentito. Lo que pasa es que yo recuerdo que si le doy tiempo, sí, quedan 24 segundos que están guardados para él. Sin embargo, si se excede ese tiempo, tengo que dar lo mismo a los demás. Y quisiera, solo para aclarar mejor el debate, que usted repitiera cuál es su sugerencia, señor Benítez, sin que eso se compute tiempo de su grupo. Dice manifestar la ocupación por la detención preliminar. ¿Cuál es su sugerencia? Que no se refiera a todo el personal que participó en la operación Chavín de Huántar, porque ahí fueron cerca de 140 personas y la detención, entiendo yo, en principio está dirigida para 12, porque se está investigando solo la responsabilidad de algunos. Bueno. Entonces, hablar de que es para todos daría la impresión, presidente, que se está cuestionando el operativo Chavín de Huántar. Ya, y comprendo. lo que hemos escuchado del fiscal y del Poder Judicial es que solo está dirigido a otra situación singular, que es la parte final. Ya, antes de dar la palabra al señor, me permito interpretar que cuando aquí se dice contra personal militar, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 5, o sea, no es el personal militar, sino siempre contra personal militar. En fin, señor Requena, tiene usted los segundos, y para que no se sienta incómodo le daremos medio minuto. Señor presidente. Un minuto desea usted. Gracias, sí, señor. ¿Es su apellido? Un minuto. Entonces hay que regresar con ese minuto al resto. No, es que usted cuando entró a hablar siguió corriendo el reloj. Así que pégale una retrocedida, señor presidente. Yo voy a retroceder, pero dándole a los otros grupos lo que usted está tomando en ventaja. Yo creo que vale la pena, señor presidente, por un caso tan excepcional. Que así sea. Entonces, arranco. Sobre la detención de los oficiales que participaron en la Embajada del Japón, vale la pena hacer una profunda reflexión. Por muchos años, el Perú sufrió atentados terroristas que ocasionaron 25.000 muertos y $25 millones de pérdidas materiales.